¿Se puede ver el PDF? Sí, profe. Sí, profe. Muy Sí, bien. profe. Ok. Los puntajes de estandarización jóvenes son otra medida que nos permite hacer comparaciones, sobre todo cuando queremos comparar datos específicos entre conjuntos. Y lo que se hace es tomar el dato, se le resta el promedio y se divide entre la desviación estándar. Esa es la formulita que se aplica. El dato que queremos comparar, le restamos el promedio del conjunto de los datos y lo dividimos por la desviación estándar del mismo conjunto. Esto nos permite hacer comparaciones en relación con variables que tienen diferentes escalas de medida también. Podemos comparar valores específicos, aunque tengan diferentes escalas, lo podemos hacer. O valores con la misma escala en diferentes momentos, en diferentes personas o en diferentes elementos de la muestra o de la población, también nos podemos comparar. Esa es la idea del puntaje de estandarización o simplemente estandarización. Y para ver la aplicación vamos a considerar este ejemplo. Supongamos que Roberto entró a la Universidad ABC en el año 2010 y obtuvo una calificación de 94 en su examen de admisión. Rocío entró en el año 2012 a la misma universidad y su calificación en el examen de admisión fue de 92. Se sabe que en el año 2010 las calificaciones obtenidas en el examen de admisión a esta universidad tuvieron una media aritmética de 75 con desviación estándar de 5,23, mientras que en el 2012 el promedio fue de 72 con desviación estándar de 4,5. ¿Cuál de ellos logró el mejor puntaje relativo en relación con su generación? Entonces, por ejemplo, acá nos interesa comparar, digamos, cuál de las dos personas tuvo mejor rendimiento de acuerdo al momento en que realizaron la prueba. Si ustedes observan, yo voy a comparar dos medidas que tienen la misma escala, sin embargo, es en momentos distintos, con condiciones diferentes, ¿verdad? Pueden haber variables en un año que afecten la ejecución de la prueba en relación con otro año. Y no solamente es dejarnos llevar por la nota de 94 y de 92. Si las comparamos desde el punto de vista numérico, pues obviamente la nota de 94 pues es mayor que el 92. Sin embargo, hay que tomar en cuenta otros detalles como la desviación estándar y otras condiciones, ¿verdad?, que podrían haber afectado el desarrollo de la prueba. Entonces, cuando queremos hacer comparaciones de ese tipo, lo que se hace es el puntaje de estandarización. Creo que aquí en la presentación no tengo la solución, pero vamos tal vez ahí ustedes lo puedan hacer un momentito. Vamos a tomar, recuerden que es el dato, le resto el promedio y lo divido por la desviación estándar que le corresponde. Entonces, establecemos ese cálculo para cada uno de los datos. Entonces, a 94 y para con 92. Entonces, les doy un minuto ahí para que hagan el cálculo y determinen los dos puntajes de estandarización.
Muy bien, jóvenes. Entonces, si tienen los puntajes, ¿cuánto les quedó? El primero me dio 3.63, creo. Y el otro 4.44. Ah, ok. Ujú. De acuerdo. Entonces tenemos que 3.63 y 4.70 me dio a mí. 92 menos 72 dividido por 4.5. Ajá. Me dio 4.4. Profe, a mí también me había dado 4.4. 4.4 es 92 menos 72 dividido por 4.25. No es No, es 4.5. 4.5. Sí, es Ah, sí. 4.5. Sí, perdón. 4.5. Sí, estaba escribiéndolo mal yo, 4.25. Sí, 4.44. Muy bien. Entonces, jóvenes, en el puntaje de estandarización ya podemos hacer la comparación y podríamos decir cuál de las dos personas tuvo mejor rendimiento de acuerdo al rendimiento de la generación. En el caso del puntaje de estandarización, lo que se hace es comparar el valor más pequeño, ¿de acuerdo? Eso lo que nos está indicando cuánto se aleja en promedio ese dato, ¿verdad? O dicho de otra manera, qué tan cerca del promedio se encuentra el dato. Entonces, entre más pequeño sea el puntaje de estandarización, significa que más cerca del promedio se encuentra el dato, ¿verdad? De acuerdo con los resultados, entonces, ¿quién habría tenido mejor rendimiento? El del 2012. 2012. Sí, el que se ganó 92. No me acuerdo. Es que el puntaje vamos a ver, entonces, tal vez el puntaje de Roberto es de 3.63 y el puntaje de Rocío es 4.44. Entre más cerca, entre más pequeño sea, digamos, esa diferencia, significa que más cerca del promedio se encuentra, es decir, mejor es el rendimiento. Entonces, de acuerdo con los valores, ¿quién habría tenido mejor rendimiento? Roberto, entonces. Ajá. De acuerdo con el puntaje de estandarización, Roberto tendría mejor rendimiento. Creo que en la presentación, ahí dice que es Rocío, pero ahí hay un dedazo, es Roberto el que tiene, el que está más cerca del promedio. Entonces, hay que modificarlo, es Roberto el que tiene el mejor rendimiento. Profe, entonces si una persona se ganaba un 70 y algo,
era la que quedaba más cerca del promedio. Sí, por ejemplo, digamos, de acuerdo con esos mismos datos, ¿verdad? Si en el primer examen una persona se ganara un 70, por ejemplo, entonces da 0,95, más o menos, si fuera un 70 en el primer examen. O sea, daría casi que 1. Entonces, eso lo que indicaría es que el mejor rendimiento en relación con el promedio de la generación. Eso es lo que se estaría evaluando, ¿verdad? Entonces, por eso es que, digamos, a pesar de que tiene la misma escala, hay que tener cuidado simplemente con los valores absolutos, ¿verdad? Porque yo podría ver una nota y podría decir, aquí hay mejor rendimiento, pero cuando yo comparo en relación con el rendimiento general, entonces ahí es donde establezco. Y para eso entonces se utiliza el puntaje de estandarización. Y obviamente si entre más cerca del promedio se encuentre, significa que estuvo mejor, digamos, estuvo con mejor rendimiento. Esa es la relación que se establece. Entonces, aunque una nota de 70 pareciera inferior que la otra, sin embargo, en relación con el promedio general, ¿verdad? Entonces ahí uno tiene que comparar el rendimiento. Pero esto solamente es para comparar rendimientos en diferentes momentos, no para comparar dos personas en el mismo momento, ¿verdad? O sea, por ejemplo, si yo voy a comparar en el 2010 una persona con una nota de 70 y una persona con una nota de 94 en el mismo examen, ahí ya no tiene sentido el puntaje de estandarización porque estoy comparando la misma variable en el mismo momento, nada más son dos personas distintas. Entonces, estuvieron expuestos al mismo nivel de dificultad, a las mismas situaciones, ¿verdad? Generales, obviamente pueden haber situaciones personales que influyen en una y en otra, pero eso es más difícil de medir. Entonces, a lo que es a nivel general, si comparamos las dos personas en el mismo momento, obviamente la que tiene 94, pues tuvo mejor rendimiento en la prueba. El puntaje solamente se utiliza cuando yo comparo diferentes escalas de medidas o para comparar una situación particular, pero medida en diferentes momentos, incluso en diferentes personas, o incluso podría ser en la misma persona, pero en diferentes momentos. No sé si queda claro. Entonces, digamos, Ujú, ujú. el promedio que se usa como referencia para ver cuál es el que tuvo mayor rendimiento es digamos, como el de que se saca de ambos. Es que no me quedó muy claro. Digamos, el promedio en la fórmula, en el puntaje de estandarización, el promedio es para cada conjunto. Entonces, por ejemplo, en el 2010 yo tengo que utilizar el dato de ese año con el promedio de ese año y la desviación estándar de ese año. Para el 2012, igual, el dato del 2012 con el promedio del 2012 y la desviación estándar del 2012. Y a la hora de comparar los resultados, entonces yo lo que comparo es el resultado de esa estandarización. Esa estandarización lo que me dice dónde hubo menos variabilidad o cuál, en este caso, cuál de los dos datos tuvo menos variabilidad en relación con el promedio. Y para efectos de eso, entonces utilizamos el resultado, que fueron 444 y 363. Esos son los dos resultados que comparamos. Entonces, en más pequeño nos indica que hay menor variabilidad en relación con el promedio. Entonces, se podría decir que en cuanto a la generación, tuvo mejor rendimiento. No sé si ahora le aclaré mejor. Sí, profe. Ok. Y la otra medida, pues, es el coeficiente de variación, que ya habíamos visto, ¿verdad? Que es tomar el promedio y dividirlo entre la desviación estándar. Y
multiplicarlo por 100 y la idea es que entre más cercano a 0 significa que más homogéneos son los datos, menos variabilidad existiría dentro del conjunto de los datos. Y también me permite comparar variables que están en diferentes escalas, ¿verdad? O incluso variables en la misma escala, ¿verdad? Pero igual, en dos conjuntos que son diferentes o en dos poblaciones que son diferentes, como por ejemplo el caso que vimos, que teníamos notas en un grupo A y en un grupo B. Era la misma nota, era la misma escala y dos grupos diferentes, entonces podemos comparar también. Entonces, puntaje de estandarización y coeficiente de variación. Medidas de comparación de variabilidad relativa. Normalmente se les conoce como medidas de comparación de variabilidad relativa. Muy bien. Y ahora hay una figura, jóvenes, que nos permite resumir lo que hemos desarrollado acerca de medidas estadísticas. Entonces, vimos medidas de posición, vimos medidas de variabilidad y además vimos la forma de la distribución con base en las medidas de posición, que fue lo de si era simétrica o asimétrica, ¿verdad? En la clase anterior. Hay una figura, hay una gráfica estadística que nos permite ver esos tres elementos. Nos permite ver la posición, ¿verdad?, del dato, nos permite ver la simetría o asimetría del conjunto y nos permite ver su variabilidad. Y esa figura se conoce como el diagrama de cajas. ¿Okay? Esa figura nos permite analizar un conjunto de datos y compararlos entre sí. Y yo puedo hacer comparaciones en tres aspectos: en cuanto a magnitud, en cuanto a la simetría y en cuanto a la variabilidad o dispersión de los datos. Primero voy a mostrarles la figura y luego la vamos a interpretar. Entonces, un diagrama de cajas es más o menos esta figura que tenemos acá. Lo que hacemos es comparar variables. Por lo general, lo que hacemos es comparar categorías de una variable con respecto a el comportamiento de otra variable que tiende a ser continua. Por ejemplo, acá dice que se está comparando la nota de un curso y la nota se está comparando por carrera. Entonces tenemos 3 carreras y tenemos la nota. Los diagramas de cajas pueden ser horizontales, también pueden ser verticales. ¿De acuerdo? Se pueden construir en cualquiera de las dos posiciones. Normalmente tiende a ser como un poco más fácil la lectura si es horizontal. Pero igual eso es subjetivo, ¿verdad? Sin embargo, se recomienda que podría construirse de forma horizontal. Y nos permite precisamente ver eso, cómo se comporta una variable con respecto a las categorías de otra variable. Y la ventaja es que nos permite ver 3 elementos en esa sola figura. Y esos 3 elementos es la posición, la variabilidad y la simetría. ¿Ok? ¿Cómo se construye el diagrama de cajas? Bueno, el diagrama de cajas se construye con el valor mínimo y el valor máximo, el percentil 25 y el percentil 75, que serían los extremos de la caja, ¿verdad? Los bordes inicial y final de la caja, y
una línea que se dibuja dentro de la caja que representa la mediana. ¿Okay? Esos son los elementos que lleva el diagrama de cajas. Normalmente cuando hay valores atípicos, es decir, valores extremos, entonces también lo podemos visualizar en el diagrama de cajas que quedan fuera de la figura, entonces se marcan como puntos acá, indicando que es un valor extremo que se aleja mucho de los demás, ya sea al inicio o al final. En este caso no hay valores extremos, ya que no hay puntos fuera de la figura de la caja, ¿verdad? Entonces, no tenemos presencia de valores extremos. Ok, entonces, la posición de los datos. ¿Cómo vemos la posición de los datos en un diagrama de cajas? Bueno, la posición de los datos es para indicarnos cuál conjunto tiene mayor rendimiento, o por ejemplo, si fuera peso, cuál tiene mayor peso, si fueran edades, cuál grupo tiene mayor edad, etcétera. Y eso lo vemos con la mediana. La magnitud lo vemos en la mediana y nos indican cuál conjunto tiene más alto o más bajo, digamos, el valor de la variable que se está comparando, en este caso de la nota. Entonces, por ejemplo, acá, si vemos la mediana en las tres cajas, como esto es una nota, dice que va de 55 a 100 la escala. Entonces, eso significa que entre más a la izquierda se encuentre la mediana, significa que las notas son más bajas. Y entre más a la derecha, significa que las notas son más altas. Acá se indican, por ejemplo, en ingeniería forestal, la mediana es de 72. En informática, la mediana es de 77.5. Y en química industrial, la mediana es de 86. ¿Ok? Entonces, esto significa que la carrera de química industrial tiene mejor rendimiento en este curso, ¿verdad? Que se está presentando en el año 2017, segundo ciclo. Eso me lo indica la mediana, la posición. En el caso de notas, significa mejor o peor rendimiento, o rendimiento más alto y rendimiento más bajo. Entonces, aquí lo importante en el diagrama de cajas es, bueno, en el proyecto sí nos van a poner a construirlo. En las evaluaciones normalmente no se solicita construcción del diagrama, sino que la interpretación. Entonces, eso es lo primero. Eso sí no lo anoté, pero ahí ustedes lo pueden agregar. Lo primero sería comparar en cuanto a magnitud. Y en cuanto a magnitud, decimos eso. La carrera de química industrial presenta el rendimiento más alto con una nota de 86, en este caso porque el valor se nos da, entonces podemos escribirlo. Mientras que las personas de ingeniería forestal son las que tienen el rendimiento más bajo con una nota de 72. De acuerdo, esa sería la posición. Ahora, el otro elemento que podemos determinar del diagrama de cajas es la variabilidad de los datos. Y la variabilidad yo lo puedo ver con el largo de la caja. Es decir, entre más grande sea la caja significa mayor variabilidad. Entre más pequeña sea la caja significa menor variabilidad. De acuerdo con la información que tenemos, la longitud de la caja de ingeniería informática y de ingeniería forestal son muy similares, entonces podríamos decir que en cuanto a la variabilidad, la ingeniería informática y la ingeniería forestal presentan rendimientos muy parecidos. Sin embargo, la carrera de química industrial es la que presenta mayor variabilidad. La caja es mucho más larga que las otras, ¿verdad? Esa sería la interpretación en cuanto a variabilidad. Indicar cuál tiene más, cuál tiene menos. Y luego viene la simetría de los datos o asimetría. Entonces, eso
¿Cómo lo puedo ver? Eso lo puedo ver en la parte de la caja donde está ubicada la mediana. Si la mediana está ubicada muy cerca del centro de la caja, significa que la distribución es aproximadamente simétrica. Y si no, si está corrida hacia la derecha o hacia la izquierda del centro, significa que la distribución es asimétrica. Habíamos visto dos tipos de asimetrías, la positiva y la negativa. ¿Cómo se puede ver cada una? Bueno, en realidad es muy sencillo. Vamos a ver, si la mediana está muy cerca del percentil 75, significa asimetría negativa. ¿Ok? Mediana muy cercana al percentil 75 significa asimetría negativa. Y por ende, lo contrario sería asimetría positiva, es decir, la mediana muy cerca del percentil 25 significa asimetría positiva. De acuerdo con la información de estas tres carreras, en cuanto a la simetría, ¿qué me podrían decir ustedes? De acuerdo con lo que mencionamos, alguna persona que nos diga entonces, ¿qué tipo de simetría se presenta en cada una de las carreras? Pero si entendí bien, entonces en química hay una simetría positiva, ¿no? ¿En cuál, perdón? En química, química industrial. Ajá, asimetría ¿de qué tipo dice? Positiva. Positiva. ¿Te entendí bien? Sí, sí. Si no, entonces entendí mal. Vamos a ver otra vez. Sería negativa. Perdón. No sería simetría negativa. Está más cerca del percentil 75, ¿no? Ujú, sí, correcto. Entonces, otra vez, si la mediana está más cerca del percentil 75, la asimetría es negativa. Y si está más cerca del percentil 25, la asimetría es positiva. Pues viendo la de química industrial, el percentil 75 es acá y la mediana está más cerca del percentil 75 que del 25. ¿Lo ven? Entonces eso significa que aquí hay asimetría negativa en química industrial. En ingeniería informática, ¿qué tipo tendríamos? Negativa igual. También es negativa. Y la distribución en ingeniería forestal, ¿cómo se presenta? Intermedio. Ajá, ¿y cómo se le llama a eso? Si la distribución, si la mediana está muy cerca del centro, ¿verdad? Entonces se dice que la distribución es aproximadamente simétrica. En el caso de ingeniería forestal podríamos decir eso. Sí. Diría que sí. Sí, ¿verdad? Ajá. O sea, no tiene que ser perfectamente, o sea, si está en el puro centro podemos decir simétrica, ¿verdad? Pero si está movida un poquito a la derecha o a la izquierda, pero es así, vean que acá nos dieron los percentiles, ¿verdad? Entonces, la diferencia entre el percentil 25 y la mediana es de 7 unidades. Y la diferencia entre el percentil 75 y la mediana es de 7.3. O sea, está un poquito movida, pero sin embargo está muy cercana al centro. Entonces, cuando está muy cerca del centro de la caja, se dice que la distribución es aproximadamente simétrica. Entonces, resumiendo, en el rendimiento en el curso, ¿verdad? En el caso de química industrial, se presenta el mayor rendimiento y en ingeniería forestal el menor rendimiento. Luego, en la carrera de química industrial se presenta la mayor variabilidad
mientras que en las otras carreras, ingeniería informática e ingeniería forestal, la variabilidad es similar y obviamente más pequeña o menor que la que se presenta en química industrial. Y en cuanto a la simetría, podríamos decir que la distribución en química industrial y en ingeniería informática es asimétrica negativa y que en ingeniería forestal la distribución es aproximadamente simétrica. Ese es el comentario que tendríamos que hacer en un diagrama de cajas. ¿Quedó claro? Sí, profe. Ok, entonces les voy a pasar otro diagrama y les voy a dar un chancecito para que ustedes lo interpreten en cuanto a esas tres situaciones: posición, variabilidad y simetría, y nos expliquen cuál es el comportamiento entonces en esta otra variable. Por ejemplo, acá la tenemos. Es el nivel de presión sistólica por nivel de escolaridad. Entonces tendríamos primaria, secundaria y a nivel universitario. Y se mide la presión sistólica en las personas de cada nivel. Y se comparan. Entonces vamos a comparar esa información en los tres aspectos, en cuanto a posición, simetría y variabilidad. Acá en la pregunta se escribe magnitud, entonces es lo mismo que posición, ¿de acuerdo? Entonces, si hablan de magnitud, es similar a indicar que en cuanto a la posición de los datos. Entonces les doy unos minutitos para que lo vean y nos expliquen entonces el comportamiento en cada una de las categorías de este diagrama. Va a hacerlo un poquito más grande, profe. Un poquito más grande, ¿ok? Ahí, o un poquito más. Ahí está bien. Está bien. Listo.
Muy bien, jóvenes. Entonces, alguna persona que nos quiera compartir cómo interpretaría la información que brinda este diagrama de cajas en cuanto a magnitud, posición, variabilidad, simetría. Entonces, en cuanto a posición, ¿qué nos podrían indicar? O a magnitud. Se podría decir que a nivel universitario estaría cerca de la simetría. De secundaria sería asimétrica positiva y en primaria asimétrica negativa. Al revés. No, la secundaria es negativa y la Sí, perdón, primaria al es revés, sí, positiva. perdón. Lo dije al revés. Sí, y por ejemplo, no se dice cerca de la simetría, sino que uno se dice aproximadamente simétrica. Ok. Es aproximada. Ok, eso sería en cuanto a simetría, y en cuanto a las otras dos situaciones, pues magnitud y variabilidad, ¿qué podríamos decir? Que las universidades son las que tienen más variabilidad. Luego sigue la secundaria y luego primaria. Ujú. Y luego que primaria es la que tiene menos magnitud, creo que es. Ajá, ¿qué significa eso? ¿Ah? En el contexto del problema, ¿qué significa? Que la presión astólica es más baja en primaria. Ajá, la presión diastólica es sistólica en personas de primaria es más baja. ¿Y dónde estaría el nivel más alto? En secundaria. Secundaria. Ajá. De acuerdo. Eso es, jóvenes. Entonces, en el diagrama de cajas probablemente les van a poner a explicar esos tres aspectos: magnitud, simetría y variabilidad. La idea es hacer un comentario más o menos como el que acabamos de mencionar, ¿verdad? Indicando los detalles que se observan en cada uno de esos tres aspectos. ¿Preguntas sobre el diagrama de cajas? No, profe. Ok. Ahora, jóvenes, bueno, en realidad en algunas revistas o lugares de investigación se está usando un gráfico diferente. Normalmente no se pide el diagrama de cajas. Ese gráfico es un gráfico de barras en donde se dibuja el intervalo de confianza dentro de ese gráfico. Entonces es otra figura muy similar, digamos, o sea, cumple una función similar al diagrama de cajas. Sin embargo, esa figura pues no es objetivo del curso, ¿verdad? Sin embargo, les menciono para que sepan, ¿verdad? De que hay otra figura que se pueden utilizar, ¿verdad? Y que normalmente piden con, con más regularidad que el diagrama de cajas. Bueno, entonces, eso en cuanto a medidas, ¿verdad? Tendríamos entonces la temática cubierta, medidas de posición y medidas de variabilidad, que nos explican la magnitud, nos explican simetría y nos explican obviamente variabilidad en los datos. Las tres situaciones las podemos visualizar en una figura gráfica que es el diagrama de cajas. Muy bien.
Ahora, como en el examen, no se va a pedir probablemente la construcción, solamente la interpretación. A nivel de la investigación del proyecto, pues sí tienen que hacer un diagrama de cajas. Entonces, vamos a ver rápidamente una forma de calcularlo en R, de construirlo, perdón. Y también vamos a visualizar lo siguiente, jóvenes. En el cálculo de medidas que yo les había explicado, habíamos visto el cálculo de las medidas en R, ¿verdad? Cuando los datos son no agrupados. Ahora, cuando los datos son agrupados, bueno, si yo tengo la tabla, si me proporcionan la tabla, pues en realidad no, yo les había comentado que no tiene sentido, pues, vamos a ver cómo ver si puedo usar R para calcularlo, porque en realidad pues no se podría, ¿verdad? Porque ya la tabla está hecha y no valdría la pena, digamos, reproducirla en R, porque incluso no tengo ni siquiera los datos, ¿verdad? Para hacerlo, solamente tengo el recuento. Ahora, si ustedes construyen la distribución, ¿verdad? Si son ustedes los que tienen los datos y construyen la distribución, sí podrían calcular las medidas en datos agrupados, ¿verdad? O sea, lo que hicimos la clase anterior, sí lo podrían hacer directamente en R. Se los voy a presentar para que lo conozcan, ¿verdad? Cómo se trabaja. Sin embargo, pues como les digo, o sea, si ustedes tienen los datos, no vale la pena construir la distribución y luego calcular medidas, sino que para eso aplico las funciones sobre los datos no agrupados, ¿verdad? Y calculo las medidas que ya me van a dar resultados más exactos. Sin embargo, por si en algún momento tienen que resolver algo similar, entonces les voy a indicar cómo se procede. Voy a presentarles aquí. Ok, estamos con la presentación nuevamente. ¿Se puede ver? Sí, profe. Ok. En la clase anterior estuvimos viendo los cálculos y trabajamos la edad. Vimos cómo se calculaba la media, cómo se calculaba la mediana, los percentiles, el mínimo, el máximo, la desviación estándar, la varianza. Y hay una función, jóvenes, que no se las agregué acá, que es la función summary. Esa función nos da un resumen de las principales medidas de posición. También la podemos utilizar. Entonces, ¿qué me da esta medida? Me da el mínimo, me da el percentil 25, que es este que se refiere al primer cuartil, me da la mediana, me da el promedio, me da el tercer cuartil, que es el percentil 75, y me da el máximo. Entonces, esta función también es útil si queremos calcular varias medidas al mismo tiempo. Esta medida nos daría ese cálculo, esos resultados. Entonces, simplemente summary con doble M y como argumento sería el nombre de la variable o el vector sobre el cual queremos hacer los cálculos. Entonces, en este caso, nuestro vector era la edad. Ok, ahora vamos a pasar a lo de los datos agrupados. Recordemos que con el paquete FDTH ustedes pueden construir distribuciones de frecuencia, ¿verdad? Sobre un vector, sobre una variable que ya esté definida en una base de datos, puedo construir la distribución de frecuencias rápidamente con esa función.
Entonces, por ejemplo, vamos a retomar nuestro vector edad y vamos a construir una distribución con la función f de t, ¿verdad? Si recordamos. Vamos a indicar que empiece en 20 y que termine en 45 y que el ancho sea 5. Es la misma distribución que ya habíamos hecho cuando vimos el tema de distribuciones continuas. Nada más que aquí la volví a copiar la instrucción para recordar. Ok, una vez que ejecutamos, nos quedaría la distribución de esta forma. ¿De acuerdo? Que era lo que habíamos hecho. Entonces, como ustedes tienen los datos, construyeron una distribución, pueden calcular las medidas en esta tabla, a partir de los datos de esta tabla. ¿Ok? Entonces, para el caso del promedio, simplemente se utiliza la función min, igual como lo hicimos antes, pero obviamente ahora el argumento no es un vector, no es una variable, sino que es la distribución que acabamos de construir, esta distribución de acá. Entonces la función está calculando el promedio en un conjunto de datos que está agrupado, ¿verdad? Que fue la aplicación de las fórmulas que hicimos la clase anterior. Nada más que aquí nosotros construimos la tabla y sobre la tabla puedo calcular las medidas. Entonces acá el promedio, 29,63. Bueno, 29,62. Puedo calcular la mediana, también utilizando como argumento, ya no un vector, sino que la distribución. Entonces sería la mediana de la distribución, 28,08. Para la variable edad. Ok. En el caso de la moda, ahí sí es un detalle que no tenemos, ¿verdad? Para el cálculo de la moda. Y podemos pasar a los percentiles. El percentil, la función es un poquillo más compleja. Vamos a usar la función quantil.f de t. Esa función me permite calcular cualquier percentil de la distribución. ¿Y cómo lo ejecutamos? Bueno, va a tener tres argumentos. El primero es la distribución, como la hemos llamado, que en este caso la llamé dis. Acá, un argumento i, que le voy a indicar cuál es el percentil que voy a calcular. Entonces, en este caso sería el 75. Y el argumento props es para que la función entienda que es precisamente un percentil lo que se va a calcular. Entonces, esta función tiene el siguiente argumento, sec, bueno, en este caso el siguiente valor, sec, una secuencia que va de 0 a 1 y que esos puntos van de 1 en 1. Esto lo que me indica, este punto 0, 0, 1, es que los valores van de 1 en 1 para que vaya contando en una secuencia que va de 0 a 1. Entonces, acá, por eso es que yo le digo el 75, porque como los percentiles, yo puedo definir cualquier valor entre 1 y 99, entonces yo estoy definiendo el 75, pero para que se entienda que es un percentil, tengo que indicarle aquí que vamos de 1 en 1. ¿De acuerdo? Esa es la forma de calcular un percentil. Ya es un poquillo más elaborada la función que la que teníamos antes. Y en este caso el percentil 75 nos da 33,57. Profe, ¿exactamente qué significa ese f de t? El f de t es la función que construye distribuciones de frecuencia. Ok, ¿qué es? En este caso esto es frequency distribution en inglés, ¿verdad? Por eso es que la función se llama así, f de t. Y la función de quantil.f de t lo que me está diciendo es calcule un percentil sobre una distribución de frecuencias que ya se construyó. Pura, profe. Ah, Ok, pura vida, muchísimas gracias. ok. Es que no lo tenía claro eso. Ah, ok, perfecto. Y ahora entonces podemos calcularlo utilizando otra forma.
Vamos a ver la otra forma. No en todo se puede hacer. Por ejemplo, el percentil 75 es igual al cuartil 3, ¿verdad? El cuartil 3. Entonces yo voy a calcular el percentil 75. Una forma equivalente es decir, bueno, usar la función cuantil.f de t sobre la distribución que ya construí. Y acá le voy a decir que sea el cuartil. Entonces le digo i igual a 3. Pero para que la función entienda que esto es un cuartil, me vengo al argumento props y le digo que esta secuencia va de 25 en 25, ¿verdad? Entonces, percentil 25, percentil 50, percentil 75. Entonces, eso es cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3. Vamos de 25 en 25. ¿Okay? Disculpe, profe, eso de secuencias más bien está trabajando como con porcentajes, ¿no? Sí, es como la misma idea, nada más que aquí lo que me indica es, vamos a ver, el tipo de cuantil que yo voy a calcular. Entonces, al ponerle yo aquí 0.25, entonces yo lo que le estoy diciendo es que me calcule un cuartil. ¿Cuál cuartil? Eso se lo indico con ahí. Entonces, aquí le indico que el cuartil 3. ¿De acuerdo? Si yo aquí le pongo 0,10, entonces yo lo que le estaría diciendo es que me calcule deciles. ¿De acuerdo? Y acá le tendría que decir cuál decil es el que yo quiero. Gracias. Ok, perfecto. Entonces acá, si yo quiero cuartiles, entonces tengo que decirle que sea 0.25. Y con la i, el argumento i, le indico cuál es el cuartil que yo quiero. En este caso, el percentil 75 es el cuartil 3 y lo calculo. Esto es una forma equivalente. Igual se los explico para que ustedes conozcan, pero perfectamente no nos complicamos si utilizamos la de percentil, ¿verdad? Acá simplemente de 1 en 1 y que calcule el 75. Muy bien. Por ejemplo, el percentil 40. El percentil 40 lo vamos a calcular como percentil, entonces igual usamos la función cuantil.f de t sobre la distribución y le vamos a decir que al indicarle aquí secuencia de 1 en 1, entonces le vamos a indicar que son percentiles. ¿Y cuál quiero? Entonces con el i le indico que quiero el percentil 40. Y lo ejecuto. Una forma equivalente es que el percentil 40 es igual al decil 4. Entonces, por ejemplo, yo puedo calcularlo utilizando deciles. Entonces, utilizo la función en secuencia. Aquí le digo que voy a calcular deciles. Entonces, le indico que 0.10 para que indique que son deciles. Y con el i le indico cuál decil es el que yo quiero. Entonces, le digo que el decil 4, que sería equivalente al percentil 40. Y tenemos el resultado. Muy bien. Y finalmente, la varianza y la distribución estándar se pueden calcular también sobre la distribución, ¿verdad? Simplemente usando la función varianza y como argumento el nombre de la distribución, y en la distribución estándar igual usando SD, y se indica como argumento el nombre de la distribución. Eso sería la aplicación de las funciones para calcular medidas en datos que están agrupados, siempre y cuando ustedes construyeron la distribución en R. Pero como les decía, si yo tengo los datos, construyo la distribución porque es una forma de presentarla. Pero si yo quiero calcular las medidas sobre esos mismos datos, calculo sobre los datos individuales y no sobre los datos agrupados, ¿verdad? Pero sin embargo, como cultura general ahí, para que sepan que en R también se puede hacer en el caso de que necesitemos. Entonces, acá tengo información sobre el peso de 50 personas residentes en el Cantón Central de Heredia. Les voy a pasar el vector
con los datos y ya se los pasé al chat. Y la idea es que ustedes construyan una distribución de frecuencias y apliquemos las funciones de cálculo. Entonces, el ejercicio se va a hacer de dos maneras. Uno, construir la distribución en R, digamos, como para hacer el conteo, ¿verdad? Y ver la distribución de los datos. Y luego, una vez que tienen una distribución, calcular las medidas. Y las medidas las vamos a calcular de dos maneras. Una, que es utilizando las funciones de R. Y dos, sería que usen las fórmulas de la presentación para que practiquen lo que es el uso de las fórmulas. Porque, como les decía, en una evaluación, si a ustedes les dan la tabla, tienen que aplicar las fórmulas y hacer los cálculos a mano. No hay forma de hacerlos en el software. Entonces, ahí sí tendrían que hacer uso de las fórmulas. Entonces es para que practiquen. En la clase solamente vamos a calcularlas usando en R y luego ya ustedes a manera de práctica en la casa hacen los cálculos aplicando las fórmulas. Y si tienen alguna duda, luego me pueden indicar. Entonces ya tienen el vector en el chat y van a construir la distribución. Les voy a regresar a la función que nos permite construir la distribución, que era esta. Entonces ustedes tienen el vector, ya no es edad, sino es peso, y van a definir dónde iniciarla y dónde terminarla. ¿Ok? Y los intervalos, de qué ancho los quieren. Entonces podemos trabajar igual con intervalos de ancho 5 y ejecutamos ahí la distribución. Pueden iniciar en cualquier valor. Ahí ustedes pueden revisar dónde quieren iniciar. Si alguien inicia en otro valor distinto, no hay problema. Después podemos ver y comparar los resultados. Eso no hay ningún problema. No les voy a indicar dónde iniciar para ver precisamente esa parte. Pero sí el ancho, que sea 5 también. Okay. Entonces ahí les dejo. Y vamos a calcular las medidas que les acabo de indicar. Si ocupan alguna función, entonces me indican para yo ponerles la imagen de la diapositiva. Ok, entonces los dejo trabajando unos minutitos y luego vemos qué solución obtienen. Un detalle, jóvenes, es que recuerden que para construir la distribución, la función f de t está dentro del paquete f de th, ¿verdad? Entonces primero hay que cargarlo.
se supone que ya la mayoría lo tenía instalado. Y una vez que lo vamos a usar, entonces lo cargamos, que es con la función library, y podemos ya luego utilizar la función.
Ok, jóvenes, entonces, ¿alguna persona que quiera mostrarnos la distribución que construyó? ¿Quién nos comparte para ver qué distribución o cómo la construyó? Sí, profe, yo hice algo ahí, pero no estoy seguro si hice todos los puntos que había que hacer, porque si me quedó un toque debatido con cuáles datos había que sacar, si me quedó un toque ahí. Ok, Pero y no, que le enseñó no la importa. instrucción como la hice. Ujú. No importa porque eran, bueno, todas las medidas que vimos, pero no importa. La idea es ver la distribución y ahí vamos calculando las que le hagan falta. Supongo que ya pueden ver la pantalla. Ajá. Entonces, bueno, ya vamos a copiar el vector. Este, la Eh, tal vez si la puede hacer un poquitito más grande. Se podrá. En realidad no sé, supongo que sí, si hago por aquí, por aquí. No sé cómo se lo sumen en Every. Bueno. Donde dice Tools. Ok, aquí está. Vamos a ver. Mm, no veo dónde hacer zoom. No sé si usted puede hacer zoom, porque yo he eh, visto que usted puede hacer zoom si le da control con la ruedita en la pantalla donde se está compartiendo. ajá. Pero es que si no encuentro dónde hacer el zoom. Ok. Pero Yo es que control, ¿qué me dijo usted? control con la ruedita del ratón. Con el botón del centro. Bueno, es un botón, no sé cómo referirme a eso, pero digamos, está el clic derecho y el clic izquierdo. En el medio tiene una, de- una Sí, es que, semi-ruedita. Con ajá, eso. sí, sí, ya lo entiendo. Lo que pasa es que yo tengo Mac y no uso mm, mouse, entonces, Ya, 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 sí, ya entendí, ya entendí. sí. De, Bueno, no, pero no importa, está bien. Digamos, si quieren hacerle zoom en el RAM, en donde dice Tools, abajo dice Global Options. ajá, Y ahí le va a indicar una que diga apariencia. ajá. Y ahí Ok. en apariencia viene, digamos, Oh, creo que eso es mucho. Vamos a ver, ¿sí? Daniel, la puede Sí, sí. hacer con control más y control menos. Ok. Bueno, ahí ya más o menos está bien, hace falta que le haga más retoques. Entonces, ok, bueno, ahí yo copié está bien. sí, copié lo que nos pasó. Puse la Ajá, distribución con 50 y 85. Antes había sacado el máximo y el mínimo para saber dónde pensarla y dónde terminarla. ajá, Creo que el mínimo es 54 y el máximo era, bueno, lo puedo volver a poner por aquí. 84. Sí, sí, me parece que sí. Ajá, Y, 84 y 54. Entonces, nada más usé esos valores. Bueno, usé el 50 y el 85 para dejarlo en intervalo de 5. ajá. Luego la imprimí para verla y quedó así. Ajá, Y luego saqué las medidas que más o menos me acordé que ajá, vimos, porque yo tengo una buena toque mala, así sí, que el promedio, la mediana, y ajá, el cuartil 25, el 50 y el 65. ok. ¿Y lo sacó con cuartiles o como percentiles? Percentil, creo. Ok, ajá, sí, percentiles, muy bien. Ajá. Ok, exacto, sí, eso era, nada más faltó ahí la desviación estándar y la varianza, pero Que esa era la idea. está por Ajá. aquí, pero Era varianza nada más y el nombre de la distribución, la función var. ok. Ajá, Lo pongo por aquí. exacto, la función. Ah, Eso era lo que había que hacer, muy bien. Ajá. y esto nada más le da cuál es la raíz cuadrada, ¿no? Sí, o simplemente usa la función SD, ajá, que ya le da
la desviación estándar sin necesidad de calcular varianza, por Oh. ejemplo. Ajá. Ah, Sí, puede usar de cualquiera de las dos formas. Usa la función directa o simplemente le aplica la raíz a la varianza. Ajá. ya, ahí, ya con eso sería ahora sí. Ajá. Muy bien. Entonces voy a... Eso era, usted inició en 50 y finalizó en 85, ¿verdad? Sí, correcto. Ok. Y si quiere, ¿cuánto le dio la media en esa distribución? Oh, bueno, no creo que haga falta compartir otra vez, pero ok, bueno, voy a decirla. Ajá. La media, la mediana dice, o el promedio. Promedio, Ok, es 66.7. 66. Entonces, .8 redondeando a Ah, un decimal. ok, perfecto. Y alguna persona la construyó iniciando en un valor distinto, que no fuera 50. Alguien inició en algún punto diferente que no fuera 50. Profe, yo lo había iniciado en otros valores. Ujú. Creo que había sido como 20 y 45, pero fue porque me equivoqué, entonces Ajá, ajá. no cuenta, digo. Sí, era por el rango de datos. Ajá. Sí, sí. Sí, ajá. Ok. Pero en este conjunto inició igual en 50. Lo puse en 50, sí. Sí, ok. ¿Alguna persona que haya iniciado diferente? Pero ahí Michael en el chat dijo que igual la inició igual. Ok, ajá. Aquí lo estoy viendo. Ajá. Ok, bueno, está bien. Igual alguien pudo haber iniciado por ejemplo, en otro valor, que fuera el 54 o en 53 o en 52. O sea, se puede iniciar. Como yo no les dije, entonces podían haber iniciado en cualquier punto. Lo que pasa es a la hora de terminar la distribución. Por ejemplo, aquí yo les voy a compartir el R. Por ejemplo, si yo inicio en 54, que era el valor mínimo, entonces yo podría dedicar acá, bueno, el valor máximo es 84, entonces termino en 85, digamos. Voy a ponerlo así. Si yo construyo la distribución, vean que el último se cierra en 84, ¿verdad? Eso es porque yo le estoy diciendo que inicie en 54 y que el ancho del intervalo sea 5. Entonces se va sumando y las sumatorias, ¿verdad? Los de 5 en 5, el último es 84. Al decirle yo 85, el R no lo toma en cuenta porque me dice, bueno, es que me pidió un intervalo de tamaño 5, pero de acuerdo con el punto de arranque no me cierra en 85, entonces R lo cierra automáticamente en 84, ¿de acuerdo? Entonces, ese es un detalle que hay que tomar en cuenta. Sin embargo, si yo lo dejo así, al estar el 84 en intervalo abierto, hay dos observaciones que quedan fuera. Entonces, aquí debo modificarle, necesito agregarle, bueno, es que si lo termino en 84 me quedan fuera, si la termino en 85 me quedan fuera. Y ya veo que en 85 no me sirve porque me la va a cerrar automáticamente en 84, entonces debería cerrarlo en 89. Ok, entonces ahí sí, ya la distribución va de 5 en 5 y en la última clase estaría correcta, ¿verdad? Y tendría las dos unidades que faltaban. ¿Está claro, jóvenes? Sí, profe. Ok. Sí, profe. Ajá. Y por ejemplo, el compañero nos dijo que el promedio otra vez era 67.8. Sí. Ajá.
En el caso, yo la voy a calcular y el promedio me da 67.4. En el caso, como yo trabajé la distribución. Obviamente cambia porque yo inicié diferente, entonces mis puntos medios van a ser distintos, ¿verdad? A los que el compañero utilizó. Entonces eso puede variar, ¿verdad? Y en datos agrupados no hay problema porque recuerden que en datos agrupados lo que tengo es una aproximación al valor de la media, de la mediana, etc. Entonces, si yo cambio el rango, los puntos medios cambian y entonces las medidas cambian. Por ejemplo, la mediana me estaría dando 66.5. Si arrancaron en 50, ¿cuánto les quedó la mediana? $66.7. Ajá. Ven, entonces hay ciertas variantes, aunque no es muy grande, pero sí van a variar, ¿verdad? Pero eso no hay ningún problema porque de ahí estamos usando distribuciones distintas. Por eso fue que no les indiqué dónde arrancar, sino que cada uno tomara la iniciativa y arrancara en un punto que creyeran adecuado. Y vemos que si yo cambio el punto de arranque, entonces las medidas se pueden modificar. No cambian mucho, pero sí va a haber una diferencia. Igual no están malas porque lo que cambió fue en el punto de arranque, ¿verdad? Entonces, es ese detalle. ¿Preguntas, jóvenes? Bueno, entonces si no hay preguntas, con eso cerramos medidas, ¿verdad? Tanto en datos agrupados como en no agrupados, calculándolas a mano y directamente desde R. Vamos a descansar aquí unos 15 minutos y luego continuamos para ver lo del diagrama de cajas. Está bien, profe. Perfecto. ¿A qué hora volvemos, profe? Bueno, yo tengo las 10:30 en mi reloj, entonces 15 minutos a partir de ahora. Ahí, 10:45 en mi reloj. Si no hay ustedes en el horario que tengan, le suman 15 minutos, más o menos.